La ley del número 6. El derecho social legislado es disgregante. El respeto al hombre es principio operante y cohesionador. Contra la ley y el sufragio, la razón y el libre acuerdo. Demostrada la falsedad de la práctica y de la teoría de la ley del número, imposible reconocer de qué lado está la razón entre los diversos grupos sociales que se disputan la dirección de la cosa pública y afirmando también, frente al pretendido derecho de las mayorías, el derecho individual. Correspóndenos ahora desenvolver el principio correlativo a nuestras negaciones y contrastarlo en la práctica. Frente al derecho social, expresión del despotismo de las camarillas, frente al principio autoritario y gubernamental en que descansa la legislación, afirmamos el principio del contrato libre como medio e instrumento de relación entre los hombres. De la libertad de acción se deduce inmediatamente la idea del contrato. Cada individuo, dueño de sí mismo, debe entrar y entrará seguramente a impulso de las necesidades sentidas en relaciones de reciprocidad con sus afines en profesión, en gustos y en tendencias. Hoy mismo son las necesidades las que ponen en contacto a unos individuos con otros, las que impulsan a los grupos a entenderse para sus fines comunes. El gobierno, con todo su complicado mecanismo, solo alcanza a perturbar la armonía de las relaciones sociales. En el orden del trabajo, de la producción y el consumo, el contrato es el principio fundamental de todo organismo. La mutua conformidad de las partes, la única garantía de existencia regular, la libertad, el solo medio de salvar todas las diferencias. Asimismo, en el orden de las relaciones morales, las costumbres son las que regulan la evolución de la vida humana. Eliminando todo obstáculo, toda coacción gobernativa o legislativa al desenvolvimiento individual y colectivo, la evolución de las costumbres, la evolución de los métodos de convivencia social, lo mismo que la de las personas y las cosas, el progreso, en fin, en toda su generalidad, podrá verificarse libremente. Pretendemos que aquello que se desata con violencia y con violencia se rompe, se desate y se rompa pacíficamente. Toda cohesión o disgregación inevitable como producto de imperiosas necesidades debe producirse antes que por la lucha y la fuerza, por la espontánea y terminante manifestación libérrima de los elementos que tales necesidades sientan. Proclamamos la teoría de la libertad en toda su pureza. Queremos que los individuos y los grupos, en igualdad de condiciones colocados, puedan libremente entenderse, buscarse, unirse o separarse. Queremos la asociación de los hombres como resultado de la iniciativa y de la espontaneidad individuales, no como imposición de un órgano cualquiera, político, económico o religioso. La Federación de Libres Productores será el resultado inevitable de la autonomía personal. Esta organización, ajena a toda uniformidad legislativa, revestirá necesariamente los caracteres de la más completa variedad de formas, medios y fines, de acuerdo con la heterogeneidad de la vida y con el desenvolvimiento amplísimo de la industria y de la ciencia. La multiplicidad de agrupaciones, de propósitos, de métodos, corresponderá armónicamente a la inmensa variedad de las necesidades. Podrán los grupos modificarse y corregirse libremente cuantas veces lo quieran sus componentes. Podrán disolverse, formarse de nuevo, fraccionarse o congregarse cuantas veces sean necesarias. Si una agrupación no estuviera de acuerdo con otras agrupaciones, libre sería de seguir su camino sin que nadie pudiera impedírselo. Si un individuo disintiese de sus coasociados, podría libremente asociarse a otros con quienes estuviese de acuerdo. Solo a esta condición la vida social puede desenvolverse armónica y pacíficamente. Solo a este precio el orden se producirá como resultado inmediato y necesario de la más completa libertad personal. Podrá arguírsenos que pretendemos la vuelta al estado primitivo, al estado salvaje. A esto contestaremos que nuestra flamante civilización tiene mucho que envidiar a este estado primitivo de que se habla con desprecio y ligereza nada justificados. Aparte el hecho de que la organización que defendemos corresponde bien a la heterogeneidad indefinida de la vida actual, aparte asimismo la evidencia de que nuestros adelantos
no permiten la vuelta al salvajismo, porque cualquiera que sea el régimen social en que vivamos, subsistirán siempre las conquistas del progreso y de las ciencias. Poseemos buen número de datos para afirmar que se encuentra latente en las sociedades primitivas el verdadero principio de la vida social, oscurecido o anulado en las nuestras por la guerra permanente en que nos debatimos. En las pequeñas sociedades no desarrolladas, dice Spencer, donde ha reinado por espacio de 10 siglos una paz completa, nada parecido existe a lo que llamamos gobierno. No hay en ellas ninguna organización coercitiva, sino todo lo más alguna supremacía honoraria. En estas comunidades excepcionales, que no son agresivas y que por causas especiales se ven libres de toda agresión, son tan raras las desviaciones de las virtudes fundamentales, veracidad, honradez, justicia y generosidad, que basta para contenerlas con que la opinión pública se manifieste de vez en cuando en asambleas de ancianos convocadas a intervalos irregulares. Los Vedas de los bosques, completamente salvajes, dice Artson, sin ninguna organización social, miran como inconcebible el que alguien pueda apoderarse de lo que no le pertenece, herir a su compañero o proferir una mentira. Los Bechuanas, viajes al interior del África Meridional, por Bruchel, obedecen a costumbres de larga fecha. Entre los Hotentotes Corana, cuando los antiguos usos no lo prohíben, cada cual se cree con derecho a lo que estima justo a sus propios ojos. Thompson, viajes por el África Meridional. Los araucanos solo se guían por costumbres primitivas o convenciones tácitas. Thompson, Diccionario Geográfico e Historias de América, por Alcedo. De los Dicas, dice Baja Brock, que parece que las costumbres se han erigido sencillamente en ley y su violación se castiga con una multa, 10 años en Sarawak. Entre los indios norteamericanos, como los Snakes, que carecen de gobierno, se respeta la propiedad de los caballos. Entre los Cipeguayas, que no tienen gobierno regular, la casa acogida en redes de particulares se considera como de propiedad individual. Shorecraft, expedición a las fuentes del Mississippi. Muchos hechos análogos podrían citarse acerca de las costumbres de los Ats, de los Comanches, de los Esquimales, de los indios del Brasil. Entre los varios pueblos no civilizados, añade Spencer, se ha establecido la costumbre de respetar el derecho del fruto que crece en el campo, que se rotura, aunque no el suelo mismo. ¿No es verdad que es superior a todo esto el robo organizado, el robo legal de los pueblos civilizados? ¿No es verdad que nuestras grandes inmoralidades, nuestras depravaciones sin número, nuestros crímenes sin cuento, nuestra decadencia terrible en las costumbres nos colocan a 100,000 codos sobre el nivel de esos pobres salvajes, de esos bárbaros despreciables? Y no hablemos de las virtudes fundamentales, veracidad, honradez, justicia y generosidad. Los desdichados Vedas, los araucanos, los hotentotes, los bechuanas, todos los pueblos primitivos, tristemente embrutecidos, tienen poco que envidiarnos. No obstante, los citados hechos y muchos más que pudiéramos agregar, es tan poderoso el fetichismo gubernamental, tan honda la superstición legislativa, tan arraigada la fe en las santas omniscientes mayorías, que se continuarán afirmando enfáticamente la ridiculez de un pretendido retroceso, de una vuelta absurda al barbarismo, en lo que tiene de más repugnante por la animalidad originaria de la especie humana. Ni aún se producirá el convencimiento con el ejemplo de lo que hoy mismo ocurre. Infinidad de asuntos se regulan por las costumbres más bien que por las leyes, muchas veces contra las leyes mismas. El comercio hace crédito sin necesidad de ley alguna, y gran parte de su desenvolvimiento se verifica fuera de lo legislado. Las más complicadas relaciones mercantiles se establecen mediante convenios y obedeciendo a costumbres de larga fecha. Los códigos han llegado algo tarde y son una verdadera perturbación. Ni aún sirven para castigar la mala fe, puesto que las quiebras fraudulentas salvan todos los diques. En las relaciones públicas y privadas, en los asuntos de industria y trabajo, en toda la vida social, las costumbres están por encima de las leyes. Muchas de estas son letra muerta para las gentes. Las leyes son realmente una intrusión en la vida de los pueblos,
son las mañas de una trampa que solo conocen bien los abogados y los picapleitos. En cambio, las costumbres, con su inmensa diversidad de nación a nación, de comarca a comarca y de pueblo a pueblo, regulan todos nuestros actos y constituyen toda nuestra vida. Y por esto los hombres necesitan librar su existencia entre rebeliones continuas y subterfugios de toda especie. Pero, como para esquivar los efectos de la ley, para obrar conforme a la propia voluntad, es menester deshonrarse y ser injustos y egoístas, sobreponiendo a toda consideración el particular interés. Resulta asimismo que la ley, engendrada por las mayorías, es la causa de todos nuestros males y la negación absoluta de la integridad personal y de la libertad humana, en beneficio de un gran número de imbéciles o de una minoría de tunantes. Pues si la vida sencilla y práctica de algunos pueblos fuera unida a la realidad de una existencia civilizadora y en contra de la ley, prueba que el procedimiento de las mayorías, a más de falso, es innecesario y perjudicial. ¿Qué diremos a los incrédulos, a los fanáticos del número, a los adoradores del fetiche moderno? Cerebros atrofiados, son incapaces de comprender la existencia social por su lado verdaderamente positivo y solo aciertan a verla por su lado artificial. La preocupación política les ciega y es inútil todo esfuerzo por devolverles la vista. Aún dudamos que sean susceptibles de injerto en un mundo nuevo y capaces de adaptación a nuevos métodos de vida.